We turn once again Volvemos una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 27, para continuar nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo para ver cómo obedecer ese último versículo del Evangelio, donde nos dice que enseñemos a los demás a observar todo lo que yo os he mandado. Tenemos que ver todo lo que nos mandó a hacer, por medio de su vida, por sus palabras, por las circunstancias en las que llevó a los discípulos y los acontecimientos mencionados en el Evangelio de Mateo. Estábamos mirando la cruz y cómo Jesús clamó, consumado es. Y estábamos mirando en el versículo 51, donde dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como se describe también en los otros evangelios. ¿Y cuál es el significado de esto? Uno, como mencioné en nuestra última sesión, el camino hacia el lugar santísimo estaba abierto. Esto es lo que dice el libro de Hebreos, que el velo indicaba en el Antiguo Testamento que el camino hacia el lugar santísimo no estaba abierto. En Hebreos capítulo 9, versículo 8, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Ese era el significado de ese velo. Pero cuando ese velo se rasgó, el camino hacia el lugar santísimo de Dios se abrió. Sabes que en el Antiguo Testamento, el fuego de Dios moraba en el lugar santísimo. El tabernáculo del Antiguo Testamento, si no está familiarizado con él, tenía tres partes: el atrio exterior, que estaba abierto a la vista de todos, y una tienda cubierta que tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre los dos estaba este velo grueso. El sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año en el día de la expiación. Fuera de eso estaba completamente bloqueado, y el propiciatorio estaba allí, y Dios moraba en el lugar santísimo. Él decía: yo hablo desde entre los querubines del propiciatorio, e indicaba que había algo que bloqueaba al hombre de entrar en la presencia de Dios, y nadie en el Antiguo Testamento podía entenderlo. ¿Qué simbolizaba este velo? Todo en el Antiguo Testamento simbolizaba algo. El día de reposo hablaba del descanso interior. La circuncisión hablaba del corte de la confianza en la carne. La sangre del cordero hablaba de la sangre de Jesucristo. La columna de nube simbolizaba al Espíritu Santo. Faraón es una imagen de Satanás. Egipto es una imagen del mundo. Y atravesar el Mar Rojo es una imagen del bautismo. La tierra de Canaán es una imagen de la vida de victoria. Los gigantes son una imagen de la lujuria en la carne que puede ser derrotada. Atravesar el Jordán es una imagen del camino de la cruz y ser crucificado, tomando esa posición permanentemente. Todo tiene un significado. El fuego posando sobre el tabernáculo es una imagen de la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué simbolizaba el velo? Es importante entender eso porque cuando se rasgó, algo sucedió. Así que el tabernáculo era también una imagen del hombre, porque el hombre es llamado el tabernáculo de Dios. Dice en Juan 1, verso 14. La traducción literal es que la palabra se hizo carne y tabernáculo en medio de nosotros. Significa que habitó como un tabernáculo en medio de nosotros. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23 dice que el hombre también tiene tres partes, al igual que el tabernáculo, cuerpo, alma y espíritu. Una parte es visible, como el atrio exterior, el cuerpo. Dos partes están cubiertas, como el lugar santo, el lugar santísimo, el alma y el espíritu. Y entre el alma y el espíritu está este velo grueso, que impide al Espíritu Santo venir y morar en el espíritu del hombre. Verás, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no podía morar en el corazón o en el espíritu de nadie. Así que hay dos mensajes que vienen a través de ese velo grueso. Uno es que el hombre no puede ir a la presencia de Dios debido a algo que lo bloquea. Y Dios no puede entrar en el espíritu del hombre porque algo lo bloquea. Y eso fue quitado cuando Cristo murió y dijo: consumado es. Es muy importante para nosotros entender esto, porque hay algo aquí que Jesús nos enseñó a través de esto, que aquellos discípulos no podían entender.
¿Recuerdas que Jesús dijo en Juan capítulo 16? Hay muchas cosas que quiero decirles, pero ahora no pueden entenderlas, no pueden soportarlas ahora, porque ellos no podían entender por qué no tenían al Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, de repente se le abrieron los ojos. En 2 de Corintios capítulo 3 hay un velo sobre las Escrituras mientras estés bajo la ley. No puedes ver muchas cosas en las Escrituras, no puedes entender, pero dice que cuando te conviertas al Señor, el velo será quitado. Te diriges al Espíritu Santo para que te explique el significado de eso, y Él te lo explica. Así que nos dirigimos al Espíritu Santo para entender cuál es el significado de este velo. Y todo lo que tenemos que hacer es comparar escritura con escritura. Si vas a Hebreos capítulo 10, leemos allí: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar, se refiere al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hebreos 10, verso 19. El sacerdote del Antiguo Testamento tomaba un poco de sangre de un cordero degollado en el lugar santísimo en el día de la expiación. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Así que hay un camino hacia el lugar santísimo que ha sido inaugurado. Inaugurado como cuando se inaugura una carretera. Esa carretera no es para que la admiremos, es para que la usemos. Significa que se ha inaugurado un camino para que lo usemos. Y ese camino se inauguró cuando se rasgó el velo. Y ese velo dice que es su carne. Se utiliza la palabra carne de varias maneras en el Nuevo Testamento. A veces se refiere a la carne, simplemente a la carne. Otras veces se refiere a la carne corrupta y pecaminosa que tenemos. En nuestra carne pecadora no hay nada bueno. Y dice que Jesús fue engendrado en la carne, pero no por carne de pecado, porque no había en él pecado alguno. El ángel dijo: aquella cosa santa que va a nacer se llama Hijo de Dios. Así que no había pecado ni carne pecaminosa en Jesús, pero sí tenía carne. Aquí dice, su carne. De hecho, Juan dice que si no confiesas que Jesús vino en la carne, eres anticristo. No habla de Jesús viniendo en un cuerpo. Se trata de Jesús viniendo en la carne. Esa es la palabra que siempre se usa. En las 3 cartas de Juan, siempre usa la frase Jesús vino en la carne. El secreto de la piedad. 1 de Timoteo 3, verso 16, que Cristo vino en la carne. Así que tenemos que entender cuál es el significado de la carne. En Gálatas capítulo 5 obtenemos un poco de comprensión. La carne lucha contra el espíritu. El espíritu lucha contra la carne. Hay un conflicto. Estos están en oposición entre sí, para que no hagas las cosas que te plazcan. La carne es la que nos hace hacer lo que queremos hacer. Lo dice en Gálatas capítulo 5, verso 17. Y el espíritu se opone a eso y nos dice que no hagamos lo que queremos hacer. Pero, ¿qué debemos hacer? Deberíamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, la pregunta es, ¿tuvo Jesús este conflicto en su vida? En Getsemaní sabemos que dijo: Padre, que no sea mi voluntad. No es lo que quiero hacer, sino lo que tú quieres que haga. No es lo que me complace, sino lo que te complace a ti. Así que esa era la carne en Jesús. Esto es lo que llamamos mi voluntad. Vayamos a Juan capítulo 6, verso 38. Aquí encontramos lo que yo llamo la autobiografía de Jesús en una oración. En esta oración describe todos sus años en la tierra. En Juan 6, verso 38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. En otras palabras, para negarme a mi carne. Mi carne es mi voluntad y me niego a ella. Digo no a eso. Y me paso toda la vida haciendo la voluntad de aquel que me envió, el Padre. El Espíritu hizo morir la carne en Jesús. En otras palabras, puso esta cosa llamada mi voluntad a la muerte en Jesús. No había pecado allí, pero esta cosa llamada mi voluntad, Jesús la tuvo a lo largo de su vida. Y tuvo que negarse a ella. No hacer mi propia voluntad significa que Él negó su propia voluntad. Él negó su carne. Ese es el otro significado de carne en Jesús. Y eso es símbolo del velo.
Entonces, ¿qué fue rasgado en los 33 años de la vida de Jesús? Su voluntad. Su propia voluntad fue desgarrada. Nunca la hizo. Y al final de su vida dijo, consumado es. Eso significa que he enfrentado todas las tentaciones posibles que el hombre puede enfrentar. Pude hacer mi propia voluntad, pero nunca la hice. Enfrentó todo tipo de tentaciones y por la ayuda del Espíritu Santo nunca pecó. Y así el velo pudo ser rasgado. El camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne o su propia voluntad, la cual fue negada y desgarrada, porque Él solo hizo la voluntad de su Padre. Ahora, por medio de esto, ha inaugurado un camino para nosotros. Nosotros podemos ir por ahí. ¿Y cuál es ese camino? El camino de negar nuestra propia voluntad, nuestra propia carne, negarnos a nosotros mismos. Si alguno viene en pos de mí, Él dijo, niéguese a sí mismo. Quiere decir que Jesús también se negó a sí mismo. Si no, ¿cómo podría decirnos, sígueme? Puedo hacerlo porque Él lo hizo. Entonces puedo seguirle a Él. Así que vemos que todas estas escrituras encajan. Eso es lo que llamamos el camino de la cruz, el camino nuevo y vivo. Y es un camino, aunque el velo sea como una puerta. Se llama un camino nuevo y vivo. Es vivo porque vas por ese camino. Siempre vives en la vida. Es nuevo en el sentido de que siempre es fresco. Cada día hay algo fresco, algo nuevo. Y es vivo porque si muero con Él, vivo con Él. Es un camino vivo y me lleva directo a la presencia de Dios. Y así vemos que la voluntad propia es lo que le impedía al hombre ser capaz de venir a la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva eligieron hacer su propia voluntad, se alejaron de Dios. Jesús vino y se fue por el camino opuesto y nunca hizo su propia voluntad. Dice en Romanos 15, verso 3, que Cristo nunca se complació a sí mismo. Así fue como se rasgó el velo. Ahora podemos elegir. Dios no obliga a nadie, pero nosotros podemos elegir. Si quieres morar en la presencia inmediata de Dios en el lugar santísimo, puedes vivir allí 24 horas al día, los 7 días a la semana si pasas por este camino nuevo y vivo. Ese es el significado del velo rasgado en Mateo 27, verso 51. Y el camino está abierto para todos nosotros. Y así es como Dios puede habitar en nuestro espíritu también. La parte más íntima del tabernáculo, el lugar santísimo, es donde Dios mora. Dios no habita en nuestro cuerpo ni en nuestra mente, sino en nuestro espíritu. Cuando dice que Dios habita en el tabernáculo, era en el lugar santísimo. Y cuando decimos, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en el lugar santísimo, que es el espíritu del hombre. Pero entre el alma y el espíritu está esta cosa llamada mi voluntad. Y si permito a Dios derribar mi voluntad, puede convertirme en una persona espiritual. Solo la comprensión de la verdad en mi mente no me hace espiritual. Emocionarme en mis emociones no me hace espiritual. Porque es cuando cedo mi voluntad a esa palabra, es que puedo llegar a ser espiritual. Como dijo Jesús, un hombre puede entender lo que digo, pero si no lo hace es como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero cuando lo hace significa que niega su voluntad y hace lo que Dios dice. Entonces su casa está sobre la roca. Y esa roca es Cristo, la obediencia a Cristo. Así que este es el camino que Dios quiere que cada uno de sus hijos caminen. Este camino nuevo y vivo. En la historia de la parábola que Jesús habló sobre el sabio y el necio en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte, dijo estas palabras, y déjame aplicarlo a lo que acabo de decir. Todo el que oiga estas palabras mías, verás en nuestra personalidad, nuestra alma consiste en nuestra mente, emociones y voluntad. Y la voluntad es la puerta del espíritu, el velo. Así que la mente, emoción y voluntad es mi alma. En mi mente entiendo la palabra de Dios. En mis emociones me conmueve la palabra de Dios, y la palabra de Dios todavía no penetra mi espíritu hasta que ceda mi voluntad. Así que dice aquí, el que oye estas palabras y las hace, eso significa que la entiende, se emociona por esa palabra y la hace. Entonces está edificando sobre la roca. Pero si solo la entiende, versículo 26, se emociona y no la obedece, sigue en la arena. La arena es la mente y las emociones.
pero la palabra de Dios debe atravesar la arena hasta que choque con la roca. Entonces somos inquebrantables. Lo mismo que Jesús dijo antes en Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa eso? Cuando un hombre dice Señor, eso significa que su mente está bien. Cuando dice Señor, Señor, está emocionado. Sus emociones son correctas, pero sigue sin entrar en el reino. Es cuando cede su voluntad. Decir Señor, Señor no es suficiente. Debe obedecerlo. Cuando se rompe la voluntad, Dios puede habitar en su espíritu. Es lo mismo en todas partes. Él enseñó constantemente en las Escrituras que lo que nos impide ser espirituales es ceder nuestra propia voluntad. Y es por eso que muy a menudo en el cristianismo vemos dos grupos de personas que dicen estar separadas de todas las denominaciones muertas. Y un grupo se concentra en estudiar las Escrituras. Si vas a sus reuniones, siempre están estudiando y enseñando las Escrituras. Tienen un tremendo conocimiento de las Escrituras. Eso es la mente. El otro grupo reacciona contra eso y dice que es solo un estudio académico muerto. Queremos algo de emoción. Y tienen canciones muy emotivas, tambores, ritmos, palmas, gritos, saltos, como los profetas de Baal y muchas emociones. ¿Creen que eso es espiritual? No, eso es mente y emoción. ¿Dónde está la iglesia que va más allá de la mente y la emoción? La que niega su voluntad y toma su cruz. Esa es la que construirá sobre la roca. Esa es la iglesia de la que debe formar parte. No estamos en contra de la comprensión intelectual. Creo en el estudio de la palabra, por eso tenemos este estudio bíblico. Creo en estar entusiasmado con las Escrituras y conmover emocionalmente a la gente. Espero estés conmovido emocionalmente al pasar por estos estudios. Pero nuestro objetivo es conseguir que niegues tu voluntad y que hagas la voluntad de Dios. De lo contrario, nunca llegaremos a ser espirituales. Ese es todo el propósito de este velo rasgado. Ese es el lugar al que Dios quiere llevarnos, donde dices que Cristo es Señor, y cuando dices que Cristo es el Señor, no es de palabras, no es solo de emoción, sino en obediencia a su palabra. Y sobre todo esa palabra sobre la obediencia en relación con el hombre sabio, que fue dicha al final del Sermón del Monte. Quien escuche estas palabras mías y las ponga por obra. Así que te animo a que tomes en serio a seguir todo lo que has escuchado en este estudio. Piensa en lo que dijo Jesús, construir sobre la roca. Mateo 7, verso 24. Si oyes estas palabras mías y las pones por obra, construirás sobre la roca. Ese es el camino estrecho. Al final del Sermón del Monte dice: entra por la puerta estrecha, en el camino estrecho. Ese es el camino nuevo y vivo a través del velo. Y se relaciona con todo lo que acabo de decir. Así que si te lo tomas en serio, te animo a que leas Mateo capítulo 5, 6 y 7. Lee versículo por versículo para ver si los has obedecido. Los estudiamos al principio de este estudio. Versículo por versículo. Fíjate si lo estás obedeciendo. Todo lo que Jesús enseñó. Si los haces, tu vida será inquebrantable. Tu familia será inquebrantable. Tu iglesia será inquebrantable. Esa es la vida de obediencia a la palabra de Dios, que no se está enseñando lo suficiente en el cristianismo de hoy. Esa es la marca de nuestro amor a Cristo. ¿Cómo demuestras tu amor a Cristo? ¿Saliendo como misionero? ¿Con sacrificios y ofrendas? No, dice en Hebreos 10, verso 5, sacrificio y ofrenda no desea, sino que quiere tu cuerpo. Quiere que le obedezcas con tus ojos, lengua y manos. Esa es la obediencia que Él quiere. Y Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Mucha gente cree que su amor es como una excitación emocional, como el amor de cine entre un chico y una chica. Creen que el amor de Jesús es así. Así no debes amar a Jesús. Jesús dijo: el amor por mí se demuestra por vuestra obediencia. Juan 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. No hay otra manera de demostrar nuestro amor por Él. Y amarás a tu hermano. Si no puedes amar a tu hermano al que ves, no puedes amar a Dios, que es invisible. Así que estas son las dos maneras en las que demuestro mi amor a Dios. Una es que guardo sus mandamientos y la otra es amando al hermano que puedo ver. Hay muchos hermanos que vemos pueden no ser muy amables, pero si no puedes amarlos, no puedes amar a Dios. Así que la vida cristiana es muy práctica.
Volvamos a Mateo capítulo 27. Estamos estudiando sobre la cruz. Leemos aquí en el verso 57, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, pero en secreto, porque estaba en el consejo. Y ellos no eran seguidores de Jesús, pero había un hombre en el consejo que era un discípulo secreto como Nicodemo. Y este hombre fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo entregaran. ¿Ves? Así es como Dios tiene algunos testigos en lugares importantes para ayudarnos. Si Pedro, el pescador, hubiera ido a casa de Pilato, los guardias de seguridad le habrían echado por la puerta y no hubiera podido acercarse. Pero había un hombre influyente llamado José. Dios lo tenía allí, y Dios lo tenía allí para ayudar al cuerpo de Jesús a ser bajado. Y es lo mismo el día de hoy. Dios tiene a algunas personas en lugares influyentes que están dispuestos a ayudar al cuerpo de Cristo el día de hoy. Gracias a Dios por ellos. Son tal vez discípulos secretos. No están llamados a salir y plantar iglesias y ser apóstoles como Pedro, pero son útiles en ciertos momentos para ayudar al cuerpo de Cristo. Y dice aquí que José tomó el cuerpo. Él mismo vino, tomó el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en un sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Así que, como estaba profetizado en Isaías 53, su muerte y su sepultura fueron con criminales en la cruz y con un hombre muy rico en su entierro. Dios cuida de los pobres y de los ricos, de los asesinos extremos y de los ricos. No excluye a nadie. Y María Magdalena estaba allí, y la otra María sentada frente al sepulcro. Y al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo que después de 3 días resucitaría. Ahora estaban preocupados en caso de que esto fuera a suceder. Imagínate, ellos no creían en la resurrección. Creían que podía pasar algo, que tal vez los discípulos vendrían, robarían el cuerpo o algo así, y dirían que ha resucitado. Y así vinieron a Pilato. Estaban preocupados, querían asegurarse de que la tumba estaba protegida de este tipo de robo, lo cual está muy bien. Estuvo bien porque está demostrado en la historia que la resurrección no tuvo nada que ver con alguien quitando la piedra o con algún discípulo cerca de allí. Así que Dios se encargó de esto, que Pilato pusiera una seguridad de militares para vigilar esa tumba. Así que dijeron: por favor, da órdenes, que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Así que Pilato dijo: adelante, lleven guardias, id y aseguradla como vosotros sabéis. Fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner guardias, sellaron la piedra. No solo pusieron una guardia, los soldados romanos iban por turnos, para que las 24 horas siempre habría soldados romanos despiertos vigilando la tumba, para asegurarse que ningún discípulo llegara cerca del lugar. Un solo soldado habría sido suficiente para ahuyentar a cualquier discípulo, pero ahí había numerosos soldados continuamente, cuidando la tumba de Jesús durante 3 días. Y pusieron un sello también en la tumba. Si alguien hubiera movido la piedra, el sello se rompería. Y esta era la manera de Dios de demostrar soberanamente que la resurrección no era falsa. Que incluso esto que Pilato ordenó fue algo que Dios permitió para que la historia registrara que no fueron los discípulos quienes se llevaron el cuerpo. Aquí había algo que las autoridades romanas y el gobierno intentaron proteger de cualquiera que se acercase a la tumba. Esto no era un cementerio cualquiera donde cualquiera podía entrar y caminar e irse con el cuerpo, porque si fuera así, la gente podría haber esparcido todo tipo de historias. Y así Dios permitió que esto sucediera, para que hubiera una prueba clara de que la resurrección fue un acontecimiento sobrenatural que vino de Dios. Eso es lo que aprendemos, que si entregamos nuestras vidas a Dios, Dios hace que todo funcione para nuestro bien y su gloria. Su soberanía lo determina y lo controla.
Continuaremos en nuestro próximo episodio.